Ese impuesto de timbre y estampillas estaba contabilizado en pérdidas, ya estaba rebajando la utilidad. Entonces, nada tiene que hacer. ¿Ya? Nada tiene que hacer. Ojo con eso, vuelvo y repito. Ayer lo dije como 15 veces, pero no está de más recalcarlo. El impuesto a la renta es un gasto, perdón, el impuesto timbre y estampillas es un gasto aceptado. Al ser un gasto aceptado, se permite su rebaja, se permite su reducción, pero tienes que fijarte, oye, ¿está rebajando en la contabilidad? Sí, listo, ahí cumplió. Entonces la RLI no hace nada. Oye, el impuesto timbre y estampillas no está en la contabilidad, bueno, dedúcelo entonces en la RLI. Pero el efecto es que rebaja, ya sea vía contable o vía RLI, nunca un agregado. Aquí tú le pones 0, calculas la diferencia y colocas acá algún artículo o alguna base, ¿cierto? Es gasto aceptado, el 31 ¿Queda alguna duda con los impuestos timbre y estampillas? Y si tienes otro impuesto que cumple la misma naturaleza, es decir, que sea establecido por leyes chilenas, eso es lo que dice la ley, y que además sea no recuperable, es gasto. ¿Ya? Es gasto. Esa es la regla general. ¿Hola? ¿Qué había dicho yo de las multas del TAC? ¿Quién se acuerda? Se agregan y se deducen. Primero se reajustan, se agregan y se deducen. Porque tienen que ser grabados con un impuesto social. ¿Cuánto era el valor reajustado de esto? 506.000 pesos. Ahí la diferencia corresponde a la corrección monetaria. La empresa tenía agregado el valor conceptual, pero el valor no correspondía. Esto es un gasto rechazado que tributa por el 21 inciso 1. Es decir, la tributación corre por cuenta de la empresa. ¿Ya? Y como dijo Fernando, estas cuestiones cuando son gastos rechazados y tributan, tienen que agregarse y deducirse. Se agregan porque son gastos rechazados y se deducen porque tributan aparte. Esa es la lógica de esto. Y acá pones lo mismo. Pones lo mismo. Ojo con esto, las multas fiscales solo se agregan. Las multas fiscales solo se agregan. No, es un gasto rechazado, no se reajusta. Mire, yo creo que es necesario recordar esto. Pongan atención. Necesito que veamos esto, el ejercicio lo podamos ver completo de manera tal que ustedes después puedan desarrollar uno. Artículo 21. El artículo 21, chiquillos, tiene dos grandes cuerpos. ¿De qué habla el 21? El 21 habla de los gastos rechazados. ¿Qué son los gastos rechazados? Aquellos gastos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la empresa. Tenemos una empresa que es de contenedores, una empresa constructora y tiene compra de pañales. ¿Sirven los pañales para el giro de la empresa? No. Tú me podrás decir, no, que entre los clientes vamos a sortear pañales. Ahí tú puedes buscar en el resquicio, que siempre va a estar. Pero desde el punto de vista lógico, para hacer contenedores o asociados, similar, ¿necesito tener pañales? No. Entonces el gasto no tiene nada que ver con la empresa, es un gasto rechazado. El artículo 21 trata la tributación de los gastos rechazados. Y tiene dos grandes cuerpos, pásenlo más chiquito. Tiene dos grandes cuerpos. Uno es el gasto rechazado efectivo. El gasto rechazado efectivo. Y otro mundo que algunas veces uno se olvida que está ahí es el gasto rechazado
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir el gasto rechazado efectivo, la empresa desembolsó efectivamente plata. O sea, lo que se movieron fueron las lucas por gastos que no tienen que ver con la empresa. En este otro lado, gastos rechazados presuntos, aquí no hay movimiento de plata. Aquí no se pagó plata, pero aquí hay un efecto con las cuentas de pérdidas que no son aceptadas, como por ejemplo, y se va a entender al tiro este ejemplo. Una empresa puede pagarle el bautizo del hijo a un socio. No. ¿Puede? O sea, sí puede, pero no debe. ¿Debe? No. Nosotros no somos quien para juzgar si debe o no debe. Nosotros lo que sabemos en el marco de la legislación tributaria es que si la empresa incurre en gastos de los socios que sean personales, tienen una tributación aparte. La ley no te los prohíbe, la ley te los castiga. Entonces uno le va a decir, no es que no debes, no, nosotros no somos quien para juzgar, nosotros le vamos a establecer la recomendación. ¿Entiendes? ¿Se puede? Se puede. ¿Se debe? Queda criterio. Porque la ley no establece una prohibición. De ocurrir eso, lo que te dice la ley, lo hiciste, puede. Yo no te digo que no lo hagas. De hacerlo, tienes que pagar. ¿Se entiende? Entonces ahí no es que sí se puede, pero nunca se debe no es de nuestro juicio. Dicho eso, una empresa entonces le puede pagar el bautizo al hijo del socio. Sí. ¿Y ese bautizo tiene relación con la empresa? No. Ahora, pagarle el bautizo significa desembolsar lucas. Sí. Entonces va a ser un gasto rechazado efectivo, porque significa movimiento de dinero. Imaginemos el siguiente caso. Está la señora Juanita, que es dueña de unas cabañas en el Quisco. ¿Y a qué se dedica la señora? A arrendar, ¿cierto? Las cabañas. Y también está el marido de la persona, el señor Juanito, que también es dueño, porque son los dos dueños. Resulta y pasa que ellos tienen pelea. Entonces, uno de los dos se fue de la casa, echaron al caballero de la casa. ¿Y a dónde se fue? Perfectamente él puede o debe, no somos quien para juzgar si debe, pero él, ¿qué empezó a hacer? Dijo, las cabañas que están a nombre de la empresa no son ni tuyas ni mías, yo me voy a ir a vivir allá, dijo el caballero. Entonces, las cabañas son un activo fijo, ¿cierto? Ese activo fijo se va a ver sujeto a depreciación. La depreciación tiene un impacto en pérdidas, pero la depreciación no se paga. No. La depreciación es el desgaste por el uso a través del tiempo, de la máquina o del bien relacionado con la actividad del negocio. Pero si esa cabaña va a ser utilizada para fines personales, ¿se va a depreciar por un fin empresarial esa cabaña? No. ¿No? Y ahí, ¿hay un desembolso de la empresa? No hay un desembolso, lo que hay es un uso de un bien, ¿cierto?, con beneficio personal. Y eso no es que no se deba hacer, eso la ley lo castiga. ¿Y dónde lo castiga? En el mismo artículo 21, pero a nivel de gasto rechazado personal. ¿Ya? Lo primero que uno se queda en todo caso es con estos tres, porque aquí está el 21, inciso 1, el inciso 2 y el inciso 3. Todas estas cuestiones de inciso que están acá, todas estas cuestiones que están aquí de inciso son por gastos que la empresa efectivamente paga, son por gastos que la empresa efectivamente desembolsó. Y tienes que fijarte bien para saber quién tributa o por qué carril tributa. Cuando tengas un gasto, tu primer criterio tiene que ser, oye, la empresa pagó la multa del socio, pagó la multa de la empresa, pagó el bautizo del hijo, pagó la fiesta de cumpleaños del hijo, pagó, o hay gastos que están pagados, no tienen respaldo. Entonces tú tienes que ver, el gasto no tiene nada que ver con la empresa, sí, no tiene nada que ver, entonces rechazado. A ese gasto tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Ese gasto es asignable? ¿A qué te refieres con que sea asignable? Si es que ese gasto lo puedes asociar a algún dueño de la empresa. Si estamos viendo el gasto, la boleta, el bautizo del hijo, el socio, ¿podemos asociar ese gasto a algún dueño de la empresa? Al socio, ¿cierto? Al que es papá del niño. Se le pagó el sueldo al cónyuge del socio. ¿Podemos asociar ese gasto a alguno de los socios? También. Hay gastos que no tienen respaldo en la empresa. ¿Podemos asociar esos gastos a algún dueño?
no. Entonces, vamos a tener un sí y un no. Respecto a si el gasto es asignable. Si el gasto es asignable, es decir, sí, corre por el carril 3. Nada más que eso. O sea, el gasto es asignable, sí. ¿Beneficia al dueño? Sí, beneficia al dueño. Entonces, ¿cuál va a ser su carril? El 3. Oye, ¿no beneficia al dueño? Listo, si no beneficia al dueño y no sabes a quién beneficia, lo tributa la empresa. Sí, entonces se le asigna al dueño. ¿Cierto? Y si es no, ¿a quién se le asigna? A la empresa. Entonces ahí como te calientas la cabeza. Oye, el gasto, compraste pañales, ¿vas a poder asociar la compra de los pañales a algún dueño? Si el dueño tiene hijo, no tiene hijo, esas compras de pañales las vas a poder asociar. Porque la empresa no necesita pañales, son las personas. ¿Cierto? Son las personas. Ya, si el gasto es asignable, tributa por el 21, inciso 3. Si el gasto no es asignable, por el 21, inciso 1. Oye, ¿qué pasa con el 2? El 2 tiene que ver cuando el gasto no es ni beneficiario ni la empresa ni el dueño, sino que el beneficiario es el fisco. Es decir, oye, gastamos plata, gastamos lucas, ¿a quién beneficiamos con la compra de los pañales? Al socio. Entonces acá está el carril. Oye, gastamos lucas, pero no tenemos idea porque perdimos el respaldo. ¿No sabemos? Listo, a la empresa. Oye, pero pagamos una multa fiscal. ¿A quién beneficia la multa fiscal? Al fisco. Y esa corre por el carril 2. Entonces, la multa fiscal no tiene nada que ver con la empresa. Porque no es necesario que te cursen una multa para que no funcione. ¿Cierto? Dicho eso, para poder encasillar el gasto rechazado del carril 1, 2 y 3, tenemos que ver quién es el beneficiario de esa plata. Si el beneficiario es el dueño, la persona natural, el socio, por el carril 3. Si no sabemos quién es, el carril 1. Y si el beneficiario es el fisco, el carril 2. Listo. Ya sabemos quién tiene que hacerse cargo de la tributación. Ya lo sabemos. Ahora la pregunta que cae de cajón es, si ya sabemos, ¿cierto?, quién es el beneficiario, pase adelante. ¿No? Si ya sabemos quién es el beneficiario, ahora la pregunta es, ¿cómo tributan esas personas? Chiquillos, la pregunta que cae ahora de cajón es ¿cómo tributa el carril, digamos? Si el gasto es asignable y sabes que lo tiene que tributar el dueño, listo, tú tienes que decirle en tu declaración personal, lo vas a tener que declarar. ¿Y cómo? ¿Cómo? El gasto rechazado forma parte de la base imponible del impuesto global complementario. O sea, ese gasto que tú hiciste forma parte de la base del impuesto de él, de la persona. Y además, porque acá tiene doble coletazo, además, ¿cierto?, de forma adicional, no es condición de lo anterior. No es condición de lo anterior. Aquí de forma adicional, tienes que calcularle un 10% del gasto rechazado. Fíjate cómo golpea el gasto rechazado personal al socio. Si pagaste 40 lucas en pañales, el bautizo te costó 1 millón de pesos, la fiesta del hijo del socio o del mismo socio que pagaste por la empresa te costó 1 millón de pesos, ese millón forma parte de la base de impuestos. Y además al millón vas a tener que calcular el 10%, 100 lucas, como impuesto único, como impuesto directo. Entonces, si bien el porcentaje es bajito, 10%, te golpea por dos lados, porque forma parte de la base y además es un cálculo directo. Fíjate bien que si el beneficiario es el fisco, y aquí clásicos son las multas fiscales, si el beneficiario es el fisco, aquí la tributación es 0. ¿Y por qué? Porque no le puedo cobrar un impuesto a una multa, porque sería cobrar impuesto sobre impuesto. La multa fiscal ya es un valor que se calcula para el fisco. De ese valor no puedo calcularle otro impuesto. ¿Se entiende? Por esa razón, los gastos rechazados del 21, inciso 2, no tributan.
son no afecto. ¿Por qué? ¿Porque son rechazados? Claro que sí, porque si la multa fiscal no es necesaria. Pero la multa fiscal ya benefició al fisco. No puede cobrarse un valor sobre ese monto. ¿Estamos claros? ¿Cómo va a tener que tributar la empresa entonces? Regla general. Regla general, porque también tiene una excepción, pero acá la regla general es bien simple. Del gasto rechazado, el 40% sin deducción alguna. Pierde las facturas, pierde los papeles. Y tú me dirás, oye, está bien anticuado, porque en realidad hoy día ya todo es electrónico. Hasta las boletas son electrónicas. ¿Cómo vamos a perder los documentos? ¿En qué situación se dan los gastos sin respaldo hoy en día o no se dan los gastos sin respaldo en las empresas? ¿Dónde se dan? Un ejemplo sería un fondo por rendir que no lo rindieron. El ejemplo clásico. Y el único que va quedando. Resulta y pasa que le pasamos, ahí ustedes tendrán buena memoria, resulta y pasa que le pasamos 500 lucas al chofer para que hiciera, no sé, algún trabajo y nos rinda esa plata. Tienes que dar cuenta, rendición de cuentas de esa plata. Y la persona se fue, lo echamos y nunca rindió esa cuestión. Falleció, no sé, algo pasó, desapareció, perdió los documentos, no está ni con rendirte, échame. Y como lo necesitamos en la pega, ¿ah? Tiene que estar ahí. Él no rindió esa plata. Y a veces pasa que a los trabajadores les pasas 20 lucas y no te las rinden. Y el trabajador dice, de conocimiento tributario, oye, ¿no crees que esas 20 lucas yo me las fui a gastar en una fiesta? No me alcanza ni a echar. Entonces, esas cosas en la práctica pasan. Los fondos por rendir son los que generan los gastos rechazados. Cuando tú le pasas plata a tu trabajador y tu trabajador no te rinde, la empresa queda con este asiento. Fondo por rendir, banco, salió la plata. El fondo por rendir queda eternamente, pero si no te lo rinden, ¿qué tienes que hacer? Fondo por rendir al otro lado, contra gastos sin respaldo. Para bajar ese fondo por rendir. Ya. ¿Se entiende entonces la lógica del 21? ¿Preguntas, chiquillos? Ojo con esto, porque ustedes tienen que ser los más claros a la hora de explicar esta cuestión. El artículo 21 te habla de dos tipos de gastos: gastos que se pagan y gastos que se presumen. Esto lo vamos a dejar aparte porque es un poquito más larga la historia. Cuando la empresa paga los gastos, la primera pregunta, aquí le podemos cambiar la pregunta. Esa es la primera pregunta, podríamos decir. En algún momento cuando yo estudié salía la palabra asignable, con eso me quedé, pero también es otra pregunta válida esta. ¿Quién es el beneficiario de ese gasto? Porque la empresa hizo un gasto. La norma tributaria te lo rechaza, pero alguien beneficia. ¿Va a beneficiar al socio? ¿Va a beneficiar al fisco? ¿O va a beneficiar a Moya? Y Moya lo asume la empresa. ¿Cierto? Un desconocido. Primera pregunta resuelta. O sea, ya sabemos a quién va a beneficiar, ya vamos a saber qué hacer. Si es el fisco, no cobramos ni un impuesto. Si es el dueño, sí vamos a cobrar impuesto. Si es la empresa, sí vamos a cobrar impuesto. En todos los casos, esos gastos rechazados son agregados a la renta líquida. ¿Por qué? Porque son rechazados. Están en pérdida. Todos los tienes que agregar. Oye, multas fiscales se agregan, sí, porque son rechazados. Pero solamente los que tributan, es decir, estos que están en amarillo, solamente los que tributan se tienen que deducir. ¿Y por qué se van a deducir? Porque tributan y tienen que tributar aparte. ¿Se entiende? Entonces, cuando estemos frente a una multa fiscal, el beneficiario es el fisco, ese gasto solo se agrega, no se reduce. La multa de la empresa, la multa del TAC, ¿a quién benefició la multa? A la empresa. No beneficia al auto del dueño, porque el auto de la empresa se atrasó, se puso al día con una multa, la multa no es necesaria, gasto rechazado. ¿Quién la tributa? La empresa. Se agrega, se deduce. ¿Por qué se deduce? Porque tributa aparte. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Todos? Ya. Dicho eso, eso era para explicar esto. Las multas del TAC, ¿a quiénes benefician? ¿Benefician al dueño? No, porque no eran autos de los dueños. ¿Esas multas del TAC benefician al fisco? No, pues porque las multas del TAC son a concesionarias privadas, distintas del Estado. Entonces, esas multas del TAC, ¿a quién beneficiaron? A la empresa. Y la cuestión es bien simple: si no beneficia ni al fisco ni al socio,
Se lo asigna a la empresa. Y en este caso sí beneficia a la empresa porque la empresa se pone al día con ese tipo de cobro. Entonces, se agrega porque es gasto rechazado y se deduce porque tributa aparte. ¿Estamos claros? Ahora, repito, si en la prueba, en el ejercicio, en la vida real, tú te vas a encontrar con dos tipos de multa. La multa fiscal y la multa privada. Esta es una multa privada. Ninguna multa es aceptada porque tu empresa no necesita tener multas para trabajar. ¿Hay que volver a la empresa? ¿Sí? Ya. Bien. Depreciación contable. La depreciación contable no se acepta como gasto. ¿Por qué no se acepta? Porque es contable. Porque la contabilidad no se lleva muy bien con la tributaria. Las normas IFRS no son amigas de la parte fiscal. Entonces, como esta depreciación está calculada por la norma por la norma contable, la tributaria le dice, chao, no me gustas, no te quiero acá. Pero ojo, ¿esa depreciación estaba en balance? ¿Estaba en estado de resultado? No estaba. Entonces, si no estaba, ¿esa depreciación tiene algún efecto en la utilidad financiera? No, pues entonces no hay problema. Estamos súper bien. Porque fíjate bien que si la depreciación contable está en pérdida, la tributaria le dice chao para la casa. ¿Y cómo le dice chao? Agregando. El inverso aditivo. Si en la contabilidad disminuyó, en la tributaria agregó. Aquí corresponde agregarla o deducirla o no hacer nada. Corresponde agregarla, deducirla o no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿No hacer nada? ¿Quién dice que corresponde agregarla? ¿Qué cosa? ¿Quién dice que corresponde agregar la depreciación contable que no está contabilizada en balance? No se debe agregar. ¿Nadie dice que se debe agregar? Si no está contabilizado, no. ¿Alguien que diga que se tiene que deducir? Bueno, ¿Nadie? ¿Y alguien que diga que no se tiene que hacer nada? Un voto, dos votos, tres votos, ahí levantaron mano. ¿Y los votos que no tienen opinión? En este caso es válido no hacer nada, ¿cierto? No hacer nada. ¿Por qué? Porque la depreciación, al no tener un impacto en la contabilidad, nunca estuvo. Nunca estuvo. Y eso a la parte tributaria le favorece. Al no, aquí podemos colocar un comentario, al no estar en pérdidas, no hay en pérdidas, no hay incidencia tributaria. Al no estar en pérdida, ¿cierto? Al no estar en pérdida, no te movió la utilidad, y esta cuestión que tienes aquí arriba, como no te movió la utilidad, no tiene incidencia en renta, ¿cierto? Bien. ¿Quién me puede leer la primera nota? Porque ya aquí terminamos lo que tenía la empresa. ¿Quién me puede, Javiera, lea la primera nota que yo dije ayer, por favor. Las ventas, el 90% está facturado y el 10% corresponde a la provisión de ingresos. Gracias, Javiera. Ya, fíjate bien. Las ventas, el 10% es provisión. Eso es lo que te está diciendo la nota. Pongan atención. Te está diciendo que de tu total de ventas, un 90% está facturado. Tienes el documento y el otro es inventado. Es inventado. Entonces, ¿cuántas son las ventas de la empresa? Ventas contabilizadas. ¿Cuántos son? 80 millones. ¿Cuántos son? 80 millones. 80 millones. El 90% está facturado y el 10% es provisión. Es decir, tienes en tu cuenta de ingreso, en tu cuenta de ganancia, una venta que no facturaste, una venta que estás estimando, que son muchas veces las ventas que se van a celebrar en enero y que tú las quieres reconocer en el ejercicio. Pero como no está facturada, no es un ingreso acreditable. Al no hacer un ingreso acreditable, ¿qué tienes que hacer con esta cuestión?
Deducirla, dice Brian. El resto, deducirla, dice Fernando. Tengo una duda que pasa con las ventas que son al crédito, profesor. Porque al fin y al cabo son ventas propiamente tal, pero no han sido un ingreso efectivo de dinero hacia la empresa. Pero si es de mercado, se usa ese concepto, ¿no? Ya, sí, está bien. O sea, se puede ocupar el concepto de mercado. ¿Ya? Entonces es como, me va a pagar más adelante, pero está reflejado dentro de la empresa, a menos que sea una de tres. Vale, Claro. En el 14A uno no se fija si es que la venta está percibida o no. Uno se fija si es que la venta está facturada. Porque esté al contado, la plata te ingresó materialmente a tu patrimonio. Es una renta percibida. Pero si la vendiste al crédito, esa renta no te ingresó a tu patrimonio. Tienes un derecho, es una renta devengada. Y el 14A tributa por lo percibido y lo devengado. ¿Ya? Pero no por lo provisionado. Entonces, ojalá hay dos personas que lo dicen con seguridad, que sean muchas más. Estás haciendo este asiento contable, provisión de ingresos contra ventas. Esto fue lo que hizo el contador, aumentó las ventas, y esta es la cuenta que nos está dando problema a nosotros, porque esas ventas no tienen una factura, esas ventas están inventadas. Entonces, ¿corresponde que queden en ganancia nomás? ¿O deberíamos sacarlas de ganancia? Sacarlas de ganancia. Si al estar en ganancia te aumenta la utilidad, ¿cómo la sacamos de ganancia? Deduciéndola. Porque si tú agregas ese valor, lo estarías duplicando. Dicho eso, cualquier ingreso provisionado no es tributable. No es tributable. Entonces aquí le faltó a la empresa las ventas provisionadas. ¿Qué valor? Los 8. Adelante. ¿Dónde te aparece en todo caso? En el artículo 29. El artículo 29, cuando tú lo leas, te va a decir ahí, forman parte de los ingresos brutos, los ingresos percibidos y devengados que a cualquier título perciba la empresa. Entonces, forma parte de su ingreso lo percibido y lo devengado, no lo provisionado. ¿Ya? Porque lo provisionado son ingresos fantásticos que las empresas hacen para descartar a los bancos. Preguntas, chiquillos, preguntas. ¿Estamos claros? Alexandra, oye, usted que tenía que léame la nota 2, por favor. Costo de venta. Ya. La empresa utiliza el PMP, precio medio ponderado. Sin embargo, desde hace ya 3 años ha utilizado el fijo. Se sabe que el costo de venta fijo asciende a 19.500.000. Muchas gracias. Ya, ahí están los datos. Fíjate bien. Nosotros sabemos que el artículo 30, el artículo 30 te acepta como costeo de tus mercaderías el FIFO y el PMP en ese mismo orden de relación. Primero es el FIFO y optativamente el PMP. La empresa puede decidir cuál utilizar. Ahora bien, habiendo utilizado un sistema, tiene que mantener consistente el uso de ese sistema por a lo menos 5 años. Si en este caso la empresa utiliza el PMP, ¿es un costo aceptado? Sí, pero para atrás ha usado 3 años el FIFO. ¿Puede cambiar al cuarto año? No. Fernando. Tengo una duda ahí,
Ahí solamente hay que agregar la diferencia por concepto de costo de venta, o hay que deducir el total de una y agregar el total de la otra. Veamos, Que al fin y al cabo van a ser el mismo efecto. van a ser el mismo efecto, si eso es cierto, pero quiero que tenga un tratamiento estándar. Cuando nosotros ajustamos la depreciación, ¿ajustamos por diferencia o por conceptos? Por concepto. Acá lo mismo. Ya. ¿Ya? Acá lo mismo. La empresa, ¿qué sistema tiene utilizado? Perdón, ¿qué sistema? Claro, tiene utilizado, tiene contabilizado. PMP. Ese PMP está en pérdida, está rebajando su utilidad. ¿La ley te acepta rebajar ese sistema? No. ¿Por qué? Porque tienes que tener 5 años el fijo. Entonces no te acepta rebajar ese sistema. Si no te acepta esa rebaja, ¿qué tienes que hacer para sacar esa rebaja? Agregarlo. Entonces tú vas a agregar el costo de ventas PMP, ¿cierto? Lo vas a agregar. ¿Cuánto era lo que estaba contabilizado? 20, ¿no? 20. 20. Y después di la nota por 19.500. Pero del tipo de la gente. El costo de ventas, ¿por cuánto está contabilizado? Por 40. Ya, entonces el dato lo di mal porque no puede ser tanta la diferencia. 40. Y acá tú tienes que contar la historia, tienes que acordarte, ¿cierto? No se acepta el PMP en este año porque la empresa no ha cumplido con utilizar consistentemente un sistema por 5 años consecutivos, ¿cierto? Ese es el motivo. Artículo 30, parte final. Eso es lo que te aparece en la parte final del artículo. Te dice, el método seleccionado tiene que ser utilizado consistentemente por lo menos 5 años consecutivos. Entonces no te da la opción la ley de cambiarte de sistema año a año. Ya no te da la opción. Ahora, si en el balance estaba el costo de ventas en pérdida, disminuyendo la utilidad, ahora lo tenemos en ganancia. ¿Cuál es el efecto del costo de venta? 0. Estamos dejando a la empresa sin costo. Pero la parte tributaria te acepta un costo de venta. Sí. Sí, pues. En este caso te va a aceptar el FIFO, ¿cierto? Entonces ponele ahí costo aceptado, costo de venta, FIFO. Y cámbiate la nota, porque el dato te va a quedar muy irrisorio. Puede ser un costo 40 el PMP y el otro 20. ¿Ya? Pone que en la nota haya dicho 39.500. ¿Ya? Entonces en vez del 1 pone el 3. Yo no me percaté de ese. Hay un valor con 20 millones por ahí en todo caso, ¿no? Remuneraciones. Entonces yo miré las remuneraciones como costo. 39. 39.500, exacto. Costo aceptado, y este sería su 4.º año de utilización. Es decir, para el próximo año tampoco lo puede cambiar. Porque al próximo año ahí recién serían 5 años. Al subsiguiente ahí se lo puede cambiar. ¿Quedó claro el tema del costo? Uno, y pasa esto mucho. Pasa de que la ley te dice, oye, he aceptado el FIFA y el PMP. Entonces, si la empresa lo cambia, el tributarista va a decir, ah, no hay problema. Sí, si hay un problema, y que el sistema tiene que utilizarse por 5 años. Por 5 años. Nota 3. ¿Quién puede leer la nota 3? ¿Cualquiera? ¿Y Arena? Año de inicio, año 2000, capital propio tributario anterior, al 31 de diciembre de 2022, 40 millones. Ya, ese dato, ¿por qué te lo di? Porque el artículo 32 de la ley de la renta te dice que todos los años tú tienes que corregir tu capital propio inicial. Eso dice el artículo 32. Con el capital que tú partes un año, ese capital tienes que reajustarlo para actualizarlo a diciembre.
Fíjate bien, cuando la empresa es nueva, es decir, partió en el año, el capital que vas a reajustar es el capital que aparece contabilizado. Es el capital que los dueños se entregaron como aporte. Porque ese es su capital inicial. La empresa partió, inició actividad en 2020 y hacemos la renta en 2020. ¿Qué capital inicial vas a reajustar? El capital que pusieron los dueños. Eso es en el primer año. Y no se repite nunca más. Porque eso solamente pasa en el primer año. Oye, ¿y por qué después no pasa? Porque, fíjate en esto. La empresa partió en el 2020, después en el 2021, 2021 y así sucesivamente. En el 2020 partió. Entonces, si partió en el 2020, ¿tiene información del 2019? No tiene. Entonces, como no tiene información anterior, lo que tiene que hacer es partir con el capital aportado. Ese va a ser su capital inicial, el capital aportado. Pero cuando termine el 2020, es decir, el 31 de diciembre del 2020, la ley tributaria te va a pedir ya, pues ahora hazme la RLI de ese año, ¿cierto? Hazme el CPT de ese año, hazme el registro empresarial de ese año, hazme todos los cálculos tributarios. Entonces, como ya tienes un añito, o meses, lo que sea, hazme la RLI, hazme el CPT. Ahora, este CPT, que está aquí como final para el 2020, es el CPT inicial para el 2021. Después tú vas a tener que mover, calcular de nuevo la RLI, calcular de nuevo el CPT, pero ¿cuál es tu CPT inicial? El final del año anterior. Esto igualito que mirar tu cuenta RUT. Tu cuenta RUT en agosto va a terminar con 500 lucas, ¿con cuánto va a dar en septiembre? Con 500 lucas. Tu saldo final de un periodo es el inicial del otro. ¿Cierto? ¿Se entiende esa lógica, cierto? Por esa razón, si la empresa es nueva, ¿qué capital vas a reajustar? Capital aportado. Si la empresa ya no es nueva, ¿qué capital vas a reajustar? El anterior. Y yo te di el anterior acá, ¿no? Sí, pues. Porque estamos calculando el 2023 y el dato que decía 2022, ¿cierto? Decía 2022 la nota, ¿cierto? Verifique, rey. Porque ese capital del 31 de diciembre de 2022 es el mismo al 1 de enero de 2023. ¿Ya? El mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto primero. SI, nos vamos a nuestra querida página, que en esta hora no funciona. Y no es que no funcione, sino que el computador está bloqueado en esta página. No, si no es el modo, porque cualquiera sea el modo, es la red en la que está bloqueada. Sin internet. La corrección monetaria del 2023. Corrección monetaria del 2023. Claro, pero para mostrarlo. Ah, Tampoco tengo conexión con eso. ¿Dónde está? Me quedé con el actualizate.com. A ver, vamos a hacer por incógnito. Servicio. Esto no quiere funcionar. ¿Quién puede ingresar por el celular al servicio puesto interno de corrección monetaria? Vean el porcentaje del 2000. Será el servidor. Este sí. Ya, nos vamos aquí. Datos y valores de renta. Corrección monetaria 2023. Fíjate bien que el servicio te va a proponer valores determinados. Tú tienes que pescar para reajustar el capital propio inicial, el que diga capital inicial.
pero desde el año pasado hasta diciembre, entonces el valor a reajustar es 4.8. ¿Ya? 4.8. Entonces, ¿qué dices tú en tus cálculos? Tú dices 40 millones, 4.8 y lo multiplicas. Y ojo que acá en la RLI el único que tiene efecto es la corrección monetaria, no el valor completo. Y esto lo había explicado Brian la otra vez, por qué era que se corregía el capital propio, por qué se deducía, cuál era el motivo. Bueno, pero fue la verdad, pero Sí. pero era porque es un dinero que se debe a los socios, ¿Ya? bueno, se debe a la empresa, a los dueños de la empresa, disculpe. Entonces ese capital siempre va a estar debiéndose a ellos. Bien, esa era la lógica, lo que dijo Abraham. Y véelo desde tu punto de vista, te pides un... No, pero eso fue lo que Sí, dijo Abraham. eso es lo que puede mencionar. Y fue el semestre pasado. Chiquillos, tú pides un crédito hipotecario, partes pagando 400 lucas, 500 lucas, al otro mes vas a pagar 501.000, a los 10 años vas a estar pagando 530, 550, o sea, partiste con 500 lucas. Esa alza de la deuda para ti constituye una ganancia o una pérdida. ¿Para ti constituye una ganancia o una pérdida? Una ganancia. O sea, si yo soy el dueño. No, pues usted está pagando. Ah, Nosotros estamos pagando el crédito. Yo estaba pagando 500 lucas, 500 lucas, 500 lucas y ahora el dividendo va en 600 lucas. Esos 100 lucas es mayor costo, es pérdida, ¿cierto? Acá la lógica es la misma. La empresa tiene un capital y ese capital le corresponde exclusivamente a los dueños. La empresa le adeuda el capital a los dueños. Ahora ese capital se ha visto reajustado. Ya no le adeudo 40 palos, sino que le adeudo 41 millones. Ahora, ese milloncito que sube tu deuda, que se encarece, la parte tributaria te dice yo te lo acepto como gasto. Porque tienes que hacerte cargo de ese mayor valor que le tienes que pagar a tus socios. ¿Se entiende el concepto de por qué se corrige el capital? Porque la deuda con el socio se encarece por el efecto de la inflación. Y ese encarecimiento, ese mayor valor, la ley te lo permite rebajar como gasto. ¿Ya? La tercera nota, chiquillos. La tercera nota. ¿Cuarta? La cuarta nota, chiquillos. ¿Ya qué decía? Las multas por TAC se fixaron a caminos de propiedad de la empresa y han sido pagadas en octubre del 2017. Ya. Ahí, ojo, porque después aquí en un ejercicio te van a aparecer multas fiscales. Te van a aparecer multas del socio. Multas del... Ahí tienes tres tipos de multas del socio. O sea, que la empresa le pagó las multas al dueño. Gasto rechazado. Se agrega ese dedo, se reajustado. ¿Cierto? Vamos a colocarlo como un cuadrito ahí, para que les quede todo. ¿Cierto? Multas del socio pagado por la empresa. ¿Qué hacer con eso? ¿La empresa le puede pagar los gastos al socio? ¿Le puede pagar una multa que le cobraron al mismo socio? Porque el mismo socio va a pagar con la cuenta de la empresa. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Gasto rechazado, se actualiza, luego se agrega y se deduce. Lo tributa el socio. Inciso 3. Multas de la empresa, las fiscales. Oye, el servicio te giró una multa, el Ministerio del Trabajo te cobró una multa, Sanidad te cobró una multa, cualquier entidad pública, la municipalidad te cobró una multa, cualquier entidad pública va a ser una multa fiscal. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Gasto rechazado, se actualiza y se agrega, nada más. Nada más. Y otro caso son las mismas multas de la empresa, pero que se las paga a privado. Oye, el proveedor me cobra una multa, porque en el contrato decía que si yo me atraso me cobran multas. Oye, el banco me cobra una multa. Oye, el concesionario me cobra una multa. La multa nunca va a ser un gasto necesario. Va a ser obligatorio pagarla.
porque si no, no me van a dar más crédito, no me van a buscar más plata, algo va a pasar. El pago es obligatorio y eso no está en discusión. Pero el gasto no es necesario. No es necesario que te cobren multas para que funcione. Entonces, en ese caso, el gasto rechazado se actualiza, se agrega y se deduce y lo tributa ¿quién? La empresa. Ahí tienes los tres parámetros. Y disculpa si quedó un poco ahí ordinario, podríamos haberle puesto un color, hacer un mapa conceptual, pero ahí está el tratamiento de lo que hay que hacer con cualquier multa. Tú vas a ver en la empresa, te cobraron multa, bueno, no importa, ya, pero vas a saber el tratamiento tributario y no es otro que eso que ¿ya? No es otro que esa cuestión. Si te cobra la multa la inspección del trabajo, ¿qué tipo de multa sería? Fiscal. ¿Cierto? Siempre tienes que saber el origen, el destino. O el origen es lo mismo, quién te la cobra. ¿Estamos claros de las multas, no? Porque en el ejercicio aparecía una, pero yo te estoy diciendo que hacer cuando te aparezca la otra. ¿Ya? Ahí está. Bien, cuarta nota. Quinta nota. ¿Cuántas notas son? ¿7? Ya, los dividendos, Eunice, a ver qué dice ahí. Dividendos percibidos en noviembre de una 14A. Listo. Los dividendos percibidos en noviembre de una 14A. Siempre, pero siempre que tú recibas plata de otra empresa, esa plata tú no la tienes que tributar. Porque ¿quién la tiene que tributar? La otra empresa. No importa que la guía, el ejercicio, la guía real te diga, el contador te endulce el oído y te diga, oye, ¿sabes qué? La otra empresa tiene problemas financieros, no alcanza a pagar, ¿por qué no te haces cargo tú del impuesto? Y en ese caso vas a tener que hacerte cargo, tienes que tributar, es parte de tu renta. No. Porque el impuesto a la renta es directo y no permite la traslación. Se le aplica y se le graba directamente al titular generador de la riqueza. Si la empresa X generó esa renta, ¿quién tiene que tributarla? Esa empresa. Es como lo que pasa a la mayoría de ustedes, pues todos de acá alguna vez hemos trabajado y hemos recibido. Eso deben evacuar todos, por favor. Bajemos, chiquillos. Todos. Bajemos.